Ok, a ver, hablemos de una de las historias financieras más fascinantes del momento. Se trata de la gigantesca y muy arriesgada apuesta de Oracle por el futuro de la inteligencia artificial. Imaginen esto, la compañía anuncia la mejor noticia de su historia y ¿qué pasa? El mercado se desploma. Totalmente lo contrario a lo que esperaríamos. Miren este número. Es una locura. 523 mil millones de dólares. A ver, traten de procesar esa cifra. Esta es la cartera total de contratos que Oracle ya tiene firmados. Es básicamente la cantidad de trabajo que ya tienen en la bolsa para el futuro. Y para ponerlo en perspectiva, para que de verdad entendamos de qué estamos hablando, esa cantidad de dinero es más grande que toda la economía de un país como Suecia, así de monumentales. Y justo cuando todos esperaban que las acciones se fueran a la luna, pasó esto. Un desplome, menos 11%. De un día para otro, no hubo fiesta, sino pánico. Y que quede súper claro, ¿eh? Este no es un número cualquiera. Es la caída de la acción justo después de dar la mejor noticia de su historia reciente. O sea, anunciaron un récord de ventas y el mercado entró en pánico. Una locura, ¿no? La contradicción es total. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo es posible? ¿Cómo pueden ser ciertas las dos cosas a la vez? Tienes una cartera de pedidos gigantesca, pero tus acciones se hunden. Bueno, de eso se trata este análisis, de resolver este misterio financiero. Ok, para empezar a desenredar esto, tenemos que entender el panorama general. Oracle, muy astutamente, se metió de lleno en la fiebre del oro de la inteligencia artificial. Se posicionaron como una pieza clave proveyendo la infraestructura que todos los gigantes de la IA necesitan. La palabrita clave aquí es RPO, que son las siglas en inglés para obligaciones de desempeño restantes. Pero a ver, en español simple, es el valor de todos los contratos que ya firmaste pero que todavía no has entregado. Piénsenlo como su lista de pedidos pendientes. Es todo el dinero que te va a entrar en el futuro garantizado por contrato. Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Miren el gráfico. El crecimiento es explosivo. La cartera de pedidos de Oracle, su RPO, se disparó un 438% en un solo año. 438%. Y esto no es casualidad, ¿eh? Esto es gracias a contratos gigantescos con monstruos como OpenAI, Meta, Nvidia. Todos ellos necesitan una capacidad de cómputo que ni se imaginan. Perfecto. Entonces, si las ventas son tan espectaculares, ¿por qué el mercado los castigó? Aquí es donde entramos de lleno en la paradoja del $500 billion. Vamos a ver qué es lo que de verdad le preocupó a Wall Street. Y aquí está la clave de todo, el corazón del problema. Miren los números. El crecimiento total de la cartera es de un 438%. Una barbaridad. Pero el efectivo que esperan recibir en los próximos 12 meses solo crece un 40%. ¿Ven la desconexión? Tienen contratos por un dineral, pero la gran mayoría de esa plata va a tardar años, muchos años, en llegar a sus bolsillos. Hay una frase que lo resume de una forma genial. Escuchen esto. Oracle está vendiendo futuros de computación sobre centros de datos que aún no existen. O sea, te vendieron un ticket para un avión que todavía no han construido. Y claro, para construir ese avión, bueno, primero tienes que gastar una fortuna. Y esta situación, esta brecha entre la promesa y la realidad, levantó 3 banderas rojas enormes para los inversionistas. Digamos que encontraron 3 grietas importantes en los cimientos de Oracle. Así que vamos a analizar estas 3 grietas una por una. Primero, un pequeño pero significativo fallo en sus ingresos actuales. Segundo, una quema de efectivo que asustó a todo el mundo. Y tercero, y esto es muy interesante, unas ganancias que parecían geniales, pero que tenían truco. Empecemos con los ingresos. A ver, a simple vista la diferencia no parece tan grande, ¿verdad? Pero para Wall Street, no cumplir con las expectativas es un pecado. Y lo más interesante no es qué fallaron, sino por qué fallaron. No es que no tuvieran clientes, les sobraban. El problema es que no pueden construir los centros de datos lo suficientemente rápido para poder facturar todo lo que ya vendieron. Es un problema de capacidad, no de demanda. Ok, segundo punto, y aquí es donde las alarmas realmente se encendieron. El flujo de caja. Oracle siempre ha sido una máquina de hacer dinero, ¿ok? Normalmente ganaban unos 3,000 millones por trimestre. Bueno, este trimestre no solo no ganaron, sino que perdieron 10,000 millones. Pasaron de generar efectivo a quemarlo a una velocidad brutal. La razón, todo ese dinero se está yendo a construir los famosos centros de datos. Y el tercer punto es un poco tramposo.
A primera vista, las ganancias por acción se veían espectaculares. Mucho mejor de lo esperado. Pero cuando uno escarba un poquito, se da cuenta de que gran parte de esa ganancia vino de la venta de un activo. Algo que solo pasa una vez. Si quitas ese ingreso extraordinario, las ganancias del negocio real, del día a día, en realidad estuvieron por debajo de lo esperado. Y eso, para un inversor, es una señal de debilidad operativa. Ahora, es súper importante entender algo. Todo esto, el gasto masivo, los problemas a corto plazo, no son un error. No es que a Oracle se le fue la mano. No. Es parte de un plan, una transformación estratégica deliberada muy arriesgada. Miren, esta comparación lo deja clarísimo. A la izquierda, el Oracle de antes, una empresa de software con poquitos activos fijos, márgenes de ganancia altísimos y un flujo de caja súper predecible. Una máquina. A la derecha, el nuevo Oracle, una empresa de infraestructura, con una necesidad de capital inmensa para construir y mantener centros de datos, y por lo tanto, un flujo de caja mucho más inestable. Es un cambio radical de identidad. Pero ojo, que sea arriesgado no significa que sea tonto. Detrás hay una estrategia que tiene mucho sentido. El mismo fundador Larry Ellison lo dijo claro. Están apostando por la neutralidad de chips. ¿Qué significa esto? Que no se van a casar con Nvidia. Van a poder usar chips de AMD o de quien sea. Es una jugada brillante para no depender de un solo proveedor y para protegerse de la escasez. Y no es la única movida inteligente. También están apostando fuerte por la IA soberana, que es básicamente venderle a gobiernos que necesitan que sus datos se queden en su país, un mercado enorme. Y además, están haciendo algo muy astuto, poner sus bases de datos dentro de la nube de sus competidores, como Microsoft Azure. Así, le sacan plata hasta a los clientes de la competencia. Y todo esto nos lleva al corazón del dilema. La gran batalla interna de Oracle en este momento. El sueño a largo plazo contra la cruda realidad financiera del presente. Entonces, ¿cómo queda la cosa? Pues tenemos dos bandos, como siempre en Wall Street. Por un lado, los optimistas, que ven esa cartera de 523,000 millones y dicen, esto es el futuro, van a dominar la IA. Por otro lado, los pesimistas, que miran los números de hoy y dicen, cuidado, ven una quema de efectivo peligrosa, una deuda que crece y problemas para ejecutar su plan. La realidad contra el sueño. Al final del día, Oracle se ha convertido en lo que en finanzas se llama una show me story, es decir, una historia de a ver, demuéstramelo. El mercado ya no les compra solo la promesa, por más increíble que suene. Quieren ver resultados. El sueño es real, la visión es potente, pero la situación financiera actual es delicada. Y con esto cerramos, con la pregunta del millón que definirá el futuro de esta compañía. Esa cartera de pedidos gigantesca es el sueño de dominar el futuro de la inteligencia artificial. Pero el flujo de caja negativo, la quema de dinero, es la realidad de hoy. La gran pregunta para el mercado, y para todos es, ¿lograrán construir ese sueño antes de que la realidad se los coma vivos?